Antes de iniciar este relato, apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y dándole me gusta. La tumba de la bruja. Los siguientes relatos son el resultado de una investigación sobre un caso muy peculiar. Una familia entera lleva más de 20 años siendo atormentada por un ente oscuro que no pertenece a este mundo. Todos los nombres de los involucrados han sido cambiados para proteger su identidad, pues la familia comenta que algunos de sus conocidos conocen el canal y no quieren volverse el centro de atención. Todos los relatos están ordenados cronológicamente. Testimonio del padre. Mi casa es una más de las millones que hay en todo el mundo. El terreno donde vivo sí es bastante grande, pues fácilmente podría construir una casa enfrente y una atrás, y aún así me quedaría algo de patio, pero pues nunca amplié la casa. Tengo no hace 25 años viviendo en la misma casa y no hay un solo día que no ocurran cosas extrañas, a veces por la noche y otras veces por la mañana. Nunca sabíamos por dónde nos iba a llegar el suceso. Para poder dar el enganche de la casa tuve que trabajar sin descanso cargando cajas de fruta desde 1988 hasta 1996, y después estuve dando pagos mensuales durante 10 años, así que no puedo dejar todo mi esfuerzo solo porque pasamos malos ratos. Por supuesto que me preocupa mi familia, pero con lo que cuestan hoy las casas sería imposible para mí poder adquirir otra, y rentar es peor. Recuerdo que la primera noche que dormimos aquí fue horrible. Nos habíamos ido a la recámara luego de terminar la cena. Mi mujer estaba tejiendo unos calcetines para ella y yo estaba leyendo el periódico. Recuerdo perfectamente lo que estaba leyendo, pues se trataba de una gran noticia. En aquel entonces habían detenido a García Ábrego afuera de un rancho en Monterrey y he estado metido en eso cuando empezamos a escuchar un ruido en el patio. Una cosa muy rara sonaba, como si una cadena muy pesada se estuviera arrastrando. Yo rápidamente me asomé por la ventana, pero no había nada más que tierra y pasto. Mi mujer y yo sigamos escuchando la cadena y no entendíamos de dónde venía el ruido. Poco a poco ese extraño ruido se fue apagando hasta que el silencio volvió. Pero eso no duró mucho, pues aún no volvíamos a la cama cuando un horrible grito nos satura los oídos. Eran de una mujer. El grito parecía tener mucho coraje, pero también dolor, sufrimiento. Una cosa muy fea. Solo se escuchó durante un poco más de 5 segundos, pero ese corto tiempo fue suficiente para no dejarme dormir el resto de la noche. Al día siguiente mi mujer y yo vimos como algunas vasijas se movían solas. Vasos de vidrio se deslizaban por la mesa hasta caerse, y al anochecer se escuchaba la cadena y el grito de la mujer. Fueron muchos los días que ocurrió exactamente lo mismo. No se me olvida, ya que uno de los vasos que terminó hecho pedazos era un regalo de mi madre. Yo calculo que sí se nos quebraron entre vasos y platos como unas 40 piezas. El primer año no siempre se rompían cosas, por suerte. A veces eran las cucharas, el molcajete, inclusive vamos a ver cómo una silla se caía, y estoy hablando de una silla que pesaba al menos 5 kilos. Entonces mi esposa y yo la pasamos viviendo así entre sus dos formas de un año hasta que tuvimos nuestro primer hijo. Mi mujer me dijo que ella no estaba segura de tener un niño viviendo en la casa, pues podría ser bastante peligroso. Entonces me dijo que antes de pensar en hijos yo debía averiguar qué era lo que estaba mal con la casa, así que comencé con mi investigación. Lo primero que hice obviamente fue ponerme en contacto con el anterior dueño de la casa, don Luis, que en aquel entonces tenía como 60 años. ¿Qué estamos de vernos en un bar del centro para platicar y de paso le daría la mensualidad? Fue una noche de sábado que nos reunimos en el bar que se llamaba La Escalera y nos echamos unos tragos. Al día de hoy está cerrado. En medio de la charla le dije que en la casa nos pasaban cosas extrañas prácticamente a diario. Él se sorprendió mucho y me pidió que le explicara a qué me refería. Le conté que las cosas se movían solas. También le dije lo que pasamos la primer noche, lo de la cadena y los gritos de la mujer. Me dijo que no tenía idea que esas cosas pasarán en la casa. Incluso me comentó que antes de que yo mostrara interés en la casa, ella la había rentado antes a 2 familias y que nadie le había comentado que pasaran cosas en ella. Yo lo invité a ir un día a la casa para que comprobara lo que yo le estaba diciendo. Al principio dijo que se le complicaba mucho, entonces le comenté que el pago de la próxima mensualidad se lo daría en la casa y de paso le invitaba unos tacos y unas cervezas. Entonces aceptó. Durante los siguientes 30 días siguieron
Pasando cosas, pero ya no eran solo con las vasijas, la estufa se apagaba y se prendía también los focos. Finalmente llegó el día de pago. Yo preparé un pollo asado y mi mujer una buena salsa para recibir a don Luis. Él llevó a su esposa, los cuatro cenamos en el patio. Luego de cenar las mujeres se metieron a la casa a platicar y don Luis y yo nos quedamos afuera tomando cerveza, fumando y jugando un dominó. Como a las 10 de la noche don Luis me dijo que ya llevaban 3 horas ahí y no había ocurrido nada. Yo sabía que no faltaba mucho para que se escuchara la cadena, así que solo le sonreí mientras ponía mi última ficha para ganar la partida. Estábamos revolviendo las fichas para volver a jugar cuando de lo más profundo del patio emergió el escabroso sonido de una pesada cadena arrastrando. Yo seguía sintiendo miedo, pues por más que lo escuchara prácticamente a diario, no dejaba de ser escalofriante, pero don Luis estaba a punto de correr del susto. Solo volteó a verme con los ojos bien abiertos. Yo sabía lo que me quería preguntar, pero el pobre no podía ni hablar, así que nada más asentir con la cabeza. Mi mujer y la de don Luis salieron de la casa. La doña también estaba asustada, pues en esta ocasión la cadena sonó más fuerte de lo normal. Donde se levantó y fue con su señora. Ella le estaba diciendo que ya mejor se fuera, pero él le dijo que aún no, que quería escuchar el grito de la mujer. Ese señor, a pesar de su edad, tenía muchos pantalones. Al igual que cada ocasión, la cadena se fue silenciando poco a poco y entonces emergió el horroroso grito de mujer, donde hasta dejó caer sus cigarros del susto. Él y su mujer quedaron pálidos tras experimentar lo que mi esposa y yo teníamos que aguantar cada noche. Luego de eso los acompañé a su camioneta para despedirlos. Don Luis agradeció la cena y se comprometió a volver de día, por supuesto, para intentar averiguar qué es lo que estaba pasando. También me dijo que me condonaría una mensualidad por las molestias de tener que aguantar esas cosas tan feas. La verdad que no esperaba que me perdonara un pago. No lo había comentado con esa finalidad, yo solo quería saber qué era lo que estaba pasando para que mi mujer decidiera si tendríamos un hijo o hasta que nos moviéramos de casa. Pasaron 6 semanas sin que don Luis regresara. 6 semanas de estar prendiendo la estufa porque se apagaba sola antes de que estuviera la sopa. 6 semanas de apagar el foco del cuarto porque se encendía solo a las 2 de la mañana. Finalmente un domingo sonó y regresó. Mi mujer y yo estábamos desayunando una barbacoa, así que le invitamos. Nos preguntó cómo habían estado las cosas y le dijimos que todo seguía igual, que ya era mucha ventaja que las cosas no hubieran empeorado. Una vez terminando el desayuno, don Luis y yo salimos al patio. Lo revisamos a detalle buscando cualquier cosa metálica que pudiera estar causando ese ruido de cadena, cosa que yo claramente ya había hecho y, pues obvio, no encontramos nada. Don Luis no se quedó conforme. Me dijo que uno de sus hijos desde niño era un fanático de buscar tesoros y que, cuando su hijo estuvo en la universidad, había construido un aparato usando piezas de una calculadora grande, pilas y un radio. Eso lo pegó con cinta a un palo de escoba y esa cosa hacía algo con los metales. Yo la verdad no entendí mucho de lo que el señor trataba de explicarme, pues ni siquiera él lo tenía claro. El punto es que el don me dijo que iría por su hijo para que llevara su aparato y lo usara en el patio. Yo le dije que estaba bien. En menos de una hora regresó don Luis y si venía su hijo con el aparato raro, parecía una aspiradora. Hoy comprendo que se trataba de un detector de metales casero. El hijo de don Luis me explicó que el aparato no tenía mucha potencia, pero que podría detectar algo muy grande a poca profundidad. Yo, como no tenía idea de qué me estaba hablando, simplemente le dije que estaba bien. Él se fue al patio y comenzó a pasear el aparato por todos lados. No pasaba nada, pero cuando yo estaba al final del patio, casi pegado a la barda, el aparato comenzó a hacer ruido. Don Luis y yo nos miramos sorprendidos cuando el muchacho nos gritó que ahí abajo debía estar la cadena que su padre le había dicho que escuchaba. Fui por una pala y comencé a acabar. Fue difícil, pues la tierra estaba dura y había muchas piedras. Yo pensé que iba a estar acabando por horas, así que me llevé una gran sorpresa cuando encontré la cadena enterrada solo a 10 centímetros de profundidad. Quise jalarla, pero estaba sujeta a algo. Cabe un poco más y me di cuenta que debajo de la cadena estaba una placa de cemento y la cadena no se podía mover porque estaba amarrada a la placa. Con Luis me preguntó si tenía otra pala y le dije que sí. Entonces me dijo que fuera por ella para que su hijo me
Ayudará a acabar entonces el hijo de don Luis y yo comenzamos a acabar para dejar al descubierto toda la placa el pozo que tuvimos que hacer para saber exactamente qué era lo que estaba enterrado ahí. Medía 2 metros de ancho y 3 metros de largo. Los tres nos quedamos impactados al darnos cuenta que estábamos viendo una tumba. No teníamos ni idea de quién podría estar enterrado ahí porque no había ninguna inscripción. No se trataba de alguien bueno, pues toda la tumba estaba fuertemente amarrada con la gruesa y pesada cadena. Yo quería seguir cavando alrededor de la tumba para ver qué profundidad tenía, pero don Luis dijo que no era buena idea. Y me pidió que recordara que esa cadena se escuchaba por la noche y luego le seguía el grito de una mujer. Los tres volteamos a vernos y el hijo de don Luis dijo algo que me dejó helado: es la tumba de una bruja. Testimonio de la madre. Casi le pido el divorcio a mi esposo. Cuando me enteré que me estuvo ocultando durante años lo que estaba enterrado en el patio, yo supe hasta noviembre del año 2000. Para ese entonces nuestro hijo mayor Hugo acababa de cumplir 3 años. Y también teníamos un bebé de 9 meses. Fernando. Nuestros hijos fueron el único motivo por el cual no le pedía el divorcio. A día de hoy ya no le tengo coraje, pero en su momento no lo quería. Nive. Recuerdo que era una tarde lluviosa. Yo le estaba cambiando el pañal a Fernando. Por eso no me di cuenta en qué momento Hugo salió a jugar al patio. Terminé de cambiar al bebé y le hablé a mi otro hijo, pero no me respondió. Le hablé más fuerte, pero nada. Apresurada dejé al bebé en la cuna y busqué a Hugo por la casa. Fue entonces que me di cuenta que estaba afuera en el patio jugando bajo la lluvia. Salí corriendo por él y lo agarré de la oreja. Para regresarlo a la casa le pregunté por qué se había salido si estaba lloviendo. Hugo todavía no sabía hablar bien, pero sí podría decir algunas palabras y luego ya nosotros interpretábamos lo que el niño quería decir, y lo que yo le entendí fue que él se había salido porque yo desde el patio le dije que fuera a jugar conmigo. Eso fue demasiado extraño. Hugo había visto una mujer y él había creído que era yo. Tuve un muy mal presentimiento. Así que le pregunté dónde estaba la mujer que le había hablado y me dijo, según yo, hasta atrás del patio. Mira hacia afuera. Estaba lloviendo más fuerte, pero yo sabía que esa mujer que había visto Hugo tenía algo que ver con la cadena y el grito que podía escuchar cada noche. Así que salí y fui hasta la pared trasera del patio. Por supuesto que no había nadie, pero mientras observaba a mi alrededor me percaté que la tierra donde yo estaba parada no estaba pareja con el resto de la tierra del patio. En todos lados crecía césped ahí y yo no me había dado cuenta hasta ese momento. La verdad es que yo no salía mucho al patio y cuidar a los niños deja muy poco tiempo para estar observando esa clase de detalles. Sentí que algo no estaba bien con eso. Pero me empezó a dar frío por estarme mojando, así que regresé a la casa. Me cambié de ropa, me sequé el cabello, le di el biberón a Fernando y sentía Hugo en la mesa conmigo para comer. Luego de eso llevé a Hugo a su cuarto para que tomara una siesta y también dormir al bebé. Un par de horas más tarde llegó mi esposo del trabajo. Le serví de comer y lo acompañé en la mesa. Luego de que me contara cómo había estado su trabajo, yo le conté sobre la mujer que había visto Hugo y sobre el pedazo de tierra donde no crecía pasto. Mi esposo pasó saliva y tratamos de un poco solito. Se delató. Él sabía qué era lo que estaba pasando y le exige que me contara. Así fue que me enteré que bajo nuestro patio estaba enterrado en la tumba y que el hecho de que nuestro hijo mayor hubiera visto una mujer confirmaba que esa tumba debía ser de una bruja. Yo estaba furiosa. Si él me hubiera contado de esa tumba, yo no habría tenido hijos en esa casa. Le grité, lo insulté hasta la mente algo, no recuerdo qué, pero le saqué sangre. Esa noche lo mandé a dormir a la sala. Ahí durmió como por 2 semanas. Le hablaba lo menos posible. Dejé de prepararle la comida y también dejé de lavarle la ropa. Quería que le quedara bien claro que se había equivocado bastante el ocultarme algo como eso. Una tarde lo vi llegar con su uniforme sucio, sin planchar, mal rasurado y claramente agotado. Entonces nos sentamos a hablar al respecto. Me explicó sus motivos para ocultarme los de la tumba y me contó cómo fue que él había descubierto gracias al aparato del hijo de don Luis. Yo seguía molesta, pues me había engañando para convencerme de quedarnos en esa casa y tener allí a los niños, pero decidí perdonarlo con una condición. Yo quería ver con mis propios ojos la tumba de la bruja. Al día siguiente llegó más temprano del trabajo y se puso a cavar. Finalmente pude ver, era una lápida de
Cemento con forma rectangular. Esta estaba amarrada con cadenas. Sentí mucho miedo y le dije que debíamos largarnos de esa casa. Él se negó. Dijo que si dejábamos la casa habríamos tirado a la basura todo el dinero que le había estado pagando a don Luis por años. Pues en lugar de tomar los pagos como abonos a la compra de la casa los tomaría como renta y no nos devolvería el dinero, y me dejó en claro que sería prácticamente imposible encontrar otra casa cuyo dueño aceptara vender en abonos mensuales. Me convenció y ahí nos quedamos, pero a partir de ese día mantuve la puerta que daba al patio con seguro. Todavía no alcanzaba por su altura, así que no podría salirse, o al menos eso pensé. Una noche me desperté porque sentía un dolor en el pecho. Quise despertar a mi esposo, pero fue inútil. Mi caso me hizo, así que me levanté y fui a la cocina para tomar un poco de agua a ver si eso me ayudaba. Me recargué en la barra que divide el comedor de la cocina. Ya me estaba sintiendo mejor. No sé por qué se me ocurrió mirar hacia la ventana que está en el comedor. Esta ventana permite mirar el pasillo que conecta al patio con el frente de la casa. Entonces vi a Hugo caminando por el pasillo. Volteé a ver la puerta que da al patio y tenía el seguro quitado. Inmediatamente salí corriendo. Mi hijo ya había atravesado el pasillo y ya estaba a unos metros de la calle, así que le grité que se detuviera el seguido y me miró extrañado. Yo no entendía por qué me estaba mirando de esa forma. Entonces, al alzar la mirada, me di cuenta que en la calle estaba parado una mujer completamente desnuda y mi hijo le estaba siguiendo pensando que era yo de espaldas y se parecía a mí, pues teníamos más o menos la misma estatura y un cabello parecido. Yo soy bastante blanca y la mujer también lo era. Corrí para agarrar a Hugo. Él seguía mirándome raro. Entonces le gritó mamá a la mujer y ella volteó. Me quedé paralizada del susto. A la mujer le faltaba un ojo, tenía una cicatriz horrible en el cuello, y cuando vi la apertura en su pecho entendí que su piel no es que fuera blanca, sino que estaba pálida porque ya estaba muerta. Yo esperaba que la mujer nos atacara, que gritara o que hiciera algo, pero no. Simplemente desapareció. Yo tardé como un minuto en reaccionar. Cuando pude moverme, regresé corriendo a la casa hasta que la puerta del patio y desperté a mi esposo. Con cuidado de no despertar al bebé le conté lo que había pasado y no pudimos dormir el resto de la noche. Mi esposo tuvo que pagar para que nos pusieran una barda y un portón enfrente pesado para que uno no pudiera salirse. También comenzamos a poner candados en las puertas, la entrada y las del patio, y solo mi marido y yo sabíamos dónde estaban las llaves. Eso funcionó un buen día, 4 años para ser precisa, pero a mediados del 2004, en ese entonces ya tenía 6 años. Fernando tenía 4, mi nuevo bebé Esa hoy ya tenía 2 y yo tenía 7 meses de embarazo. Estaba esperando una niña. Bueno, en ese momento, cuando yo me la tenía que pasar en cama reposando mientras intentaba controlar a 3 chamacos desastrosos. En ese preciso momento la bruja entró a la casa. Testimonios de la abuela. Recuerdo muy bien que esto ocurrió en junio del año 2004. Mi hija me llamó llorando. Algo muy malo había pasado, pero ella estaba tan desesperada que ni siquiera podía hablar. De pronto solo se cortó la llamada. En ese momento yo estaba sola en casa. Así que fui con la vecina. Ella tenía carro. Le prediqué de favor me llevara a casa de mi hija, que era una emergencia. Ella había sido amiga de mi hija durante la adolescencia, así que me llevó rápidamente. Me asusté muchísimo, pues cuando llegué había una ambulancia y estaban sacando a mi hija en camilla. Su esposo iba con ella. Cuando me vio se me acercó corriendo y me dijo que por favor cuidar de los niños en lo que regresaba, que estaban encerrados en su cuarto. Mi tiempo medio de decir nada. Él subió a su auto y se fue detrás de la ambulancia a toda velocidad. La vecina me preguntó si podía ayudarme en algo más, pero le dije que de momento ni yo sabía qué iba a hacer, que yo me quedaría ahí. Le di las gracias y se fue. Entré a la casa y encontré una escena horrible. Había sangre en el piso, en una silla, en el refrigerador, en las paredes. También había un tenedor con sangre en la mesa. No entendía qué era lo que había ocurrido ahí. Incluso pensé que mi hija había sido atacada por su esposo. Me puse a limpiar para poder sacar a los niños de su cuarto y que no hubieran toda la sangre. Cuando terminé de limpiar, eché a lavar los trapos y puso a calentar una sopa de fideo para darle a los niños. La sopa ya estaba en la estufa, pero estaba a medio preparar.
Fue por ellos a su cuarto. Cuando abrí la puerta estaban jugando. No tenía ni idea de lo que había pasado. Luego de un rato los senté a comer. Como a las 2 horas regresó el marido de mi hija. Se veía tranquilo, así que supuse que ya todo estaba bien. Le pregunté por mi hija. Me dijo que estaría en observación hasta el día siguiente, pues debido a lo que había ocurrido se le había adelantado el parto. Mi nieta nació prematura. Yo me preocupé, pero él me dijo que no pasaba nada, que la niña estaba perfectamente bien. Iba a estar en incubadora unos días, pero solo por precaución, que afortunadamente había alcanzado a desarrollarse lo suficiente. Eso me dejó más tranquila. Entonces, así como no queriendo, le pregunté qué había ocurrido exactamente. Él se quedó pensativo un segundo y luego me dijo que no lo tenía claro, que solo sabía lo que mi hija le había dicho, pues él estaba en el trabajo cuando ella le marcó, igual de alterada como me había marcado a mí. Mi hija le dijo que estaba preparando la comida cuando mi nieto mayor gritó. Asustado, ella volteó y vio una horrible mujer parada en una esquina. Mi nieto corrió al cuarto con sus hermanos y se encerró. Mi hija estaba en shock. Entonces la estufa se cerró, los puertos de la alacena comenzaron a moverse, las vasijas se empezaron a mover, las cucharas y tenedores salían volando y un tenedor golpeó con fuerza la cara de mi hija cerca del ojo. En ese momento ella reaccionó. Ya no vio a la mujer, pero aún así estaba muy asustada. Se dio cuenta que estaba sangrando de la cara y le dio un ataque de pánico. En ese momento fue que llamó a su esposo y también a mí. Eso que contaba mi hija sonaba muy feo. Yo hasta me persigno. Le pregunté si la herida de mi hija había estado fuerte. Me dijo que no, que afortunadamente el tenedor había golpeado contra el hueso y ni siquiera ocupaba puntadas y le había salido sangre, pero no en gran cantidad. Más que nada había sido el susto de la situación. Por eso se le había adelantado el parto. La verdad, no me quedé tranquila. El marido de mi hija se metió a bañar y luego regresó al hospital. Me dijo que regresarían al día siguiente por la tarde y que cualquier cosa le llamara sin importar la hora. El resto de la tarde me puse a ver las novelas mientras los niños jugaban. No los dejé salir al patio, pues yo no podía andar detrás de ellos. Ya por la noche les preparé un huevo para cenar y los mandé a acostar temprano. Yo metí la mecedora al cuarto de los niños y ahí me senté. Cuando mis nietos ya estaban bien dormidos me puse a rezar en voz baja para no despertarlos. Crece el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y también le recé a San Juditas. No me acuerdo cuánto tiempo estuve rezando, pues me quedé dormida por estar en la mecedora. Ya había pasado un buen rato cuando sentí como si alguien me estuviera mirando. Desperté. Abrir los ojos. Primero pensé que era uno de mis nietos, pero sin levantarme de la mecedora les eché un ojo y seguían bien dormidos. No sé por qué, pero me acordé de la mujer que mi hija decía haber visto y entonces miré hacia las 2 esquinas que tenía enfrente, pero no había nada. De pronto se me puso la piel chinita y sentí como un aire frío venía desde atrás. Quise voltear, pero la verdad me ganó el miedo, así que mejor me puse a rezar. Entonces escuché lo más horrible que jamás había escuchado: un grito espantoso y desgarrador acompañado del sonido de una cadena arrastrándose. El sonido sonó tan pero tan fuerte que hasta de un brinco mi corazón se aceleró horrible. Incluso me quiso dar una taquicardia. En ese momento aliento con mi hombro. Toda la sangre me fue a los pies. Volteé esperando lo peor, pero era mi nieto mayor Hugo. En su carita podía notar el miedo. Se acercó a mí y me susurró una cosa que jamás he podido olvidar: abuelita, no vayas a voltear. La mujer dice que si lo haces me va a llevar a su tumba. Testimonio de Hugo. Hace años me pregunté por qué mi padre jamás nos sacó del infierno que hemos vivido en esta casa. Nunca entendí por qué él siempre intentaba aminorar la situación poniendo excusas absurdas. No le guardo rencor a mi padre, pues él, a su manera, a su entender y sentir, solo buscaba lo mejor para nuestra familia. Hoy que trabajo y que estoy pensando en casarme puedo entenderlo, aunque sea un poco. La verdad es que yo nunca vi físicamente la tumba de la bruja, pero sí soñaba con ella. Era muy raro. Me daba mucho miedo, la verdad. En aquellos sueños, que más bien eran pesadillas, veía otras cosas, no solo la tumba. Recuerdo que soñaba con una especie de mesa de tortura, cadenas, grilletes, libros extraños como Biblias pero rojas. A veces también soñaba personas en mi casa, personas que vestían ropas curiosas como sacerdotes pero malos, y parecía que estaban haciendo una especie de ritual o exorcismo. Mis pesadillas eran terribles. Recuerdo
perfectamente bien la primera vez que vi a la bruja cuando la confundí con mi madre. Después la volví a ver el día que nació mi primera hermana, que fue la noche que mi abuela nos cuidó. Fue precisamente mi abuela quien, luego de sentir en carne propia lo que era vivir en esta casa, fue a hablar personalmente con el obispo para pedirle que fuera a bendecir la casa. Si fue, nos dejaron de pasar cosas raras, pero al menos dejamos de ver a la bruja por mucho tiempo. Fue hasta el 2009, cuando ya habían nacido todos mis hermanos, que volvimos a saber de la bruja. Fue debido a una fotografía. Mis padres organizaron una comida por el bautizo de mi hermana más chica, Vanessa, que tenía como 3 meses más o menos. Luego de comer, mi madre nos pidió a todos los niños que nos tomáramos una foto. Estaba yo, mi hermano Fernando de 9 años, mi hermana Laura, que iba a cumplir los 5 años, mi hermanito Gael de 2 años y mis 7 primos. Mi hermana Vanessa no salió en la foto, pues como dije apenas era de meses. Fue un tío quien tomó la foto. Todavía recuerdo perfectamente bien la cara de horror que pusieron mis padres cuando vieron la foto, pero en ese momento yo no tenía ni la más mínima idea de qué rayos era lo que estaba pasando. Total, así quedó la comida. Fue un domingo, el último domingo de vacaciones, así que al día siguiente yo volvía a clases. Ya estaba en sexto de primaria. Desde que llegué a la escuela me sentía cansado. No me dolía la cabeza, no me dolía el estómago, era la espalda. Sentía como si estuviera cargando una mochila muy pesada, pero me dolía hasta cuando estaba sentado. La tercera clase fue educación física y fue cuando ya no pude más. Caí al suelo llorando de dolor. Cuando el maestro nos puso a hacer sentadillas, me llevaron a enfermería, me revisaron. Pero yo no tenía absolutamente nada. Me dieron una pastilla para el dolor, pero no se me calmaba, así que llamaron a mis padres para que fueran por mí y me llevaran al seguro. Mis padres llegaron en 10 minutos. La verdad es que siempre estuvieron muy al pendiente de mí y de mis hermanos. Me llevaron al área de urgencias y los doctores, al ver que prácticamente me retorcía de dolor, me dieron prioridad. Era tanta mi desesperación que tuvieron que ponerme anestesia, pues yo gritaba. Pero gritaba en serio, como si me estuvieran dando con un mazo en la espalda. Nada, no sé acordarme de aquel dolor. Hasta me duele la cabeza, pero horrible. Horrible de verdad. La anestesia sirvió por unas horas, pero en cuanto pasó el efecto, el dolor volvió. Los doctores no pudieron hacer nada, así que mis padres me sacaron del hospital y me llevaron a casa. Yo no tenía noción del tiempo. Me dolía hasta la vértebra más pequeña. Me empezó a dar fiebre sin más que hacer. Mi padre fue por un sacerdote. Yo no entendía por qué y la verdad no me importaba mientras hicieran que desapareciera el dolor. El sacerdote comenzó a rezar. Como a la media hora el dolor empezó a disminuir. El cura siguió rezando lo mismo una y otra vez. No quiero exagerar, pero yo calculo que estuvo rezando como 3 horas hasta que el dolor desapareció por completo. El sacerdote incluso estaba sudando. No pasaron ni 5 minutos y yo, que he dormido, estaba demasiado agotado. Durante los próximos días el ambiente en la casa estaba tenso. Mis padres discutían cada vez que un foco se apagaba solo y cada vez que una puerta se abría. Mi madre le gritaba a mi padre. Le insultaba, le reclamaba lo poco que le importaba la seguridad de su familia. Él solo respondía que para eso habían traído a un sacerdote ya. El obispo. Mi madre insistía con los reclamos y entonces mi padre le lanzaba una frase. Si no salimos es porque los restos de los sacerdotes no sirven, por tanto significa que Dios no existe. Mi madre solo bufaba y dejaba de discutir. También comenzaron a sobreprotegerme. Cada vez que algo me dolía corrían a ver si yo estaba bien. No me dejaban cargar cosas pesadas ni me dejaban hacer nada que requiriera algún esfuerzo mayor. Pasó el tiempo y llegó el día de mi graduación, el momento de la última foto grupal. Recuerdo perfectamente bien que mientras todos los padres de mis compañeros se estaban capturando el momento, los míos estaban claramente preocupados mientras se susurraban algo. Al terminar el evento, ya en el coche, yo le pregunté a mis padres por qué ellos no habían tomado ninguna fotografía. Entonces, muy nerviosos, me contaron sobre aquella ocasión que se tomó una foto en el bautizo de mi hermana. Dijeron que cuando ellos y mi tío vieron la fotografía notaron una cosa muy fea. Yo le pregunté cómo era esa cosa, pero no supieron describirla. Ambos se voltearon a ver preocupados. Entonces me dijeron que iríamos con mi tío para que yo pudiera ver la fotografía. Recuerdo de estar muy nervioso. Es más,
Todavía me pongo nervioso solo de pensar en esa foto y me quedé helado cuando pude verla. En la foto se alcanza a apreciar perfectamente bien a la bruja parada detrás de mí y con sus manos está apretando mis hombros. Testimonio de Fernando. Lo que voy a contar ocurrió en el 2010. Un año después de la fotografía de mi hermano hubo en aquel entonces mi mejor amigo era él. Vecino de enfrente. Solíamos jugar basquetbol en la calle. Nuestros padres compraron 2 aros y pusieron uno en cada casa. Yo debiese estar en el aro de su casa y él en el de la mía. Era peligroso. Hubo una infinidad de veces en las que casi nos atropella, pero era muy divertido. Los viejos tiempos eran buenos. A veces íbamos a su casa a jugar Metal Slug en el internet de su computadora, pero sin duda alguna más que básquetbol. Más que Metal Slug, lo que más nos gustaba era jugar en el techo de mi casa. Nos subíamos usando el tronco de un viejo árbol y seco que estaba ahí. Nunca hemos sabido de qué tipo de árbol se trataba, pues jamás le han salido hojas en 25 años. Mi relación con ese tronco era rara, pues durante el día me gustaba jugar ahí. Como dije, es lo que mi mejor amigo y yo utilizábamos para subir al techo de mi casa, pero por la noche ese tronco es aterrador. Está como a 3 metros de la ventana de mi cuarto. Recuerdo que ya en ese año mis padres habían transformado la sala en el cuarto para mis hermanas. Vanessa apenas tenía 1 año y aún dormía en el cuarto de mis padres, pero Laura ya utilizaba ese cuarto y tenía 6 años. Entonces al frente estaba el cuarto que yo compartía con mis hermanos. Al lado estaba el cuarto para mis hermanas y al lado de ese cuarto estaba el de mis padres. Hoy ya no está así. El punto es que el cuarto donde Laura dormía estaba junto al de nosotros y ella siempre se dormía muy tarde, así que a veces yo no podía cerrar los ojos porque estaba escuchando la fiesta que Laura armaba en su cuarto. Ella estaba muy loca. Aventaban los juguetes, hacía voces diferentes para cada juguete, cosas muy raras. Debo admitir que a veces era muy tétrico escuchar a una niña de 6 años hacer una conversación con ella misma utilizando incluso 3 voces diferentes al mismo tiempo. Nada más de acordarme me dan escalofríos. Un domingo, mientras todos estábamos desayunando, me quejé con mi mamá, pues la hora había estado jugando hasta tarde y con sus ruidos raros no me dejó dormir. Mis padres se voltearon a ver confundidos y me dijeron que eso no podía hacer, pues mi hermana se había dormido con ellos en el cuarto, es decir, que en el cuarto de mi hermana no había estado nadie durante la noche. A mí me dio mucho miedo. Yo clarito había escuchado voces y también había escuchado cómo se aventaban los juguetes. Hasta ese momento yo jamás le había contado nada de lo que pasaba en la casa a mi mejor amigo, pero eso sí se lo conté, pues en verdad me había asustado bastante y como ya le había dicho una cosa le conté sobre los demás, es decir, las puertas que se mueven solas, los focos que se prenden y se apagan, los aparatos que se desconectaban solos. Le conté todo menos sobre la bruja, pues ya la habíamos escuchado desde que el sacerdote fue a rezarle a mi hermano cuando traía el dolor tan fuerte en la espalda. Él no me creyó nada y me dijo que yo me lo estaba inventando o que a lo mejor yo quería hacerle una fea broma. Le insistía y como no lograba convencerlo lo reté a que pasara una noche en mi casa para que comprobara él mismo que todo lo que yo le estaba diciendo era verdad. Dijo que iba a pedir permiso. Yo le comenté a mis padres que había invitado a mi mejor amigo a quedarse una noche. Mi madre me regañó, pero rápido mi padre le interrumpió y le dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Recuerdo que esa noche mis padres discutieron. Ellos no sabían que yo estaba pegado a la puerta de su cuarto escuchando. Mi madre les decía a mi padre que podría ser peligroso para mi amigo, pero mi padre le alegaba que yo no podía quedarme sin amigos solo porque en la casa pasaban algunas cosas raras. Al siguiente fin de semana mi amigo se quedó en mi casa. Recuerdo que mi padre nos compró una Play para que le estrenáramos, ya que mi mejor amigo iba a estar allí y así también podría invitarlo más seguido a la casa para jugar. Solo teníamos 2 controles, pero eso fue suficiente para que Hugo, Saúl, mi amigo, y yo estuviéramos jugando hasta la madrugada. Saúl fue el primero en caer dormido a eso de la 1, luego le siguió casi a las 2 de la mañana. Cuando iban a dar las 3 dejamos de jugar y le dije a mi amigo que ya iban a empezar las cosas raras. Él seguía sin creerme, pero a los pocos minutos comenzó a escucharse como alguien estaba aventando los juguetes en el cuarto de al lado y ahora yo estaba
Consciente que mi hermana se había quedado en el cuarto de mis padres, así que ahí no había nadie. Yo, queriendo hacerme el valiente, le dije a mi amigo que fuéramos a ese cuarto. Para ver qué estaba pasando. Él seguía pensando que le estaba jugando una broma. Así que, creyendo que no pasaría nada, aceptó ir a revisar el otro cuarto sin hacer ruido. Salimos afuera. Todo estaba muy oscuro. Mis padres jamás dejaban ni un poco prendido, ni adentro ni afuera de la casa. Fuimos hasta la puerta del cuarto de mi hermana y la abrimos. Adentro parecía un agujero negro. No sé. Podía ver nada. Yo sabía dónde estaba el foco, así que estiré mi brazo hasta que pude encender la luz. Mi amigo y yo entramos. Todo estaba perfectamente en orden. Todos los juguetes estaban acomodados. No era posible. Claramente los dos habíamos escuchado que alguien había estado aumentando los juguetes. Pude darme cuenta que mi amigo ya estaba sintiendo miedo, así que le dije que lo mejor era irnos. Apague la luz y salimos cerrando la puerta. En ese momento, ni un segundo después, en ese momento exacto al cerrar la puerta, comenzamos a escuchar que alguien hablaba desde adentro de la habitación. Rápidamente nos metimos a mi cuarto. Trancamos la puerta y nos escondimos bajo las cobijas sin decir una sola palabra. No supe ni cuándo me quedé dormido. Desperté temprano por la mañana. Mi amigo ya estaba levantado. Tenía cara de no haber dormido mucho. Yo le pregunté qué era lo que había pasado. Me dijo que durante la noche le anduvo del baño y tuvo que ir, que no se tardó ni 15 minutos, pero que en ese corto tiempo había sido suficiente para tener la experiencia más horripilante que jamás se había imaginado. Nos dejó de ir a mi casa, pero jamás se volvió a quedar. A partir de aquella noche yo comencé a tener una pesadilla horrible, siempre la misma pesadilla. Mi mejor amigo colgado del tronco del árbol seco. Jamás me imaginé que mi pesadilla se volvería a real. Testimonio del vecino. Por supuesto que recuerdo aquella noche. Parecía que iba a ser una noche ordinaria. El cielo estaba despejado. No hacía frío. Todo aparentaba una normalidad engañosa. Jamás me imaginé que todo lo que me decía Fernando fuera verdad, y por supuesto no tenía idea que yo fuera a experimentarlo en carne propia. De haber sabido lo que iba a pasar esa noche, juro que me hubiera negado. Bien, yo llegué a casa de Fernando como a las 6 de la tarde. Recuerdo que su padre había comprado un Play para que pasáramos un buen rato jugando. Había 3 juegos, el de FIFA, uno de carreras y uno de peleas de Dragon Ball Z. Solo contábamos con 2 controles, así que el que iba perdiendo iba pasando el control. Así estuvimos jugando los 4, Fernando, sus 2 hermanos y yo. A eso de las 9 de la noche su papá llegó con unas pizzas y una coca. Por supuesto que nos dejamos de jugar. Comíamos cuando estábamos esperando turno para las 2 de la mañana. Los hermanos de Fernando ya se habían dormido, así que mejor apagamos la Play. Le pregunté si ya nos íbamos a dormir y me dijo que no, que debíamos quedarnos despiertos porque a las 3 de la mañana empezaban a pasar todas las cosas feas que él me había dicho. Hasta ese punto yo seguía pensando que se trataba de una broma. Yo estaba haciendo chistes tontos cuando clarito se escuchó que algo golpeó la pared. Debía venir del cuarto de al lado, pues la pared que había sido golpeada era la que compartían ambos cuartos. Yo le levanté las cejas pensando que quizá había sido un ratón o algo, pero un segundo y un tercer ruido me confirmaron que en efecto alguien estaba aventando cosas en el cuarto de junto. Los golpes que se escuchaban eran suaves, como peluches lanzados con fuerza. Eso tenía sentido, pues los ruidos venían del cuarto que era para sus hermanas, así que ese fue mi argumento. Pero Fernando inmediatamente me aclaró que sus 2 hermanas se habían quedado en el cuarto de sus padres, así que nadie debía estar ahí en ese momento. Comencé a asustarme un poco. Entonces Fernando me dijo que fuéramos a ver qué era lo que estaba pasando en ese cuarto. Yo no iba a quedar como un cobarde, así que le dije que sí, que fuéramos. Abrimos la puerta del cuarto con cuidado de no hacer mucho ruido. Fernando salió primero y luego yo quise cerrar la puerta, pero mi amigo me dijo que no era buena idea, que había que dejarla abierta por si teníamos que regresar corriendo para escondernos. Debo admitir que eso que me dijo me preocupó. Caminamos hasta la puerta de aquel cuarto que estaba como a 2 metros. Fernando tomó la perilla y abrió la puerta. Ese cuarto no tenía ninguna ventana, así que adentro estaba absolutamente oscuro. Por supuesto yo ni loco iba a entrar ahí. Se lo dije a mi amigo. Entonces Fernando metió su brazo y encendió el foco del cuarto. La verdad, yo esperaba a ver un
Desastre, juguetes tirados por todos lados, pero no adentro, todo estaba perfectamente limpio y acomodado, ningún juguete estaba fuera de lugar, no era posible, claramente habíamos escuchado que algo había estado golpeando la pared, no sé exactamente por qué, pero en aquel momento un terrible escalofrío me recorrió todo el cuerpo, creo que se notaba en mi cara. Pues Fernando al verme me dijo que ya había que irnos, yo salí primero, luego él, y cerró la puerta. Al momento que cerró se comenzó a escuchar una conversación, alguien que no habíamos visto estaba hablando rápidamente, corrimos de regreso al cuarto de Fernando, cerramos la puerta y nos escondimos debajo de las sábanas. Yo estaba aterrado, nos quedamos quietos por mucho tiempo como niños tontos, creyendo que las sábanas nos iban a proteger de lo que fuese que estuviera en el otro cuarto. Pasó un buen rato, como una hora, y cuando me di cuenta Fernando ya se había quedado dormido. Lo peor era que a mí me andaba del baño, pero bastante, y aunque no quería tenía que salir del cuarto completamente solo y correr al baño, pues no sabía cuánto tiempo más iba a poder aguantar. Apreté hasta que sentí que la vejiga me iba a explotar, entonces sin otra opción de destape bajé de la cama y caminé hacia la puerta. Recuerdo que estaba temblando cuando abrí la puerta para enfrentarme a la terrible oscuridad de la casa. No entiendo por qué ellos no dejaban ni un solo foco encendido. Estaba a menos de 5 metros del baño, intentaba moverme, pero había algo que no me dejaba. Era como si mi cerebro me dijera que si daba un paso estaría en grave peligro. Debía hacerle caso, pues no di ni 3 pasos cuando sentí que me clavaron una mirada. Me quedé paralizado del miedo. Lo primero que hice fue mirar hacia el cuarto de las hermanas de Fernando, pero ahí no había nada. Entonces mira hacia el otro lado y puedo jurar que en una de las esquinas podía notarse un bulto. Sé que dije que todo estaba oscuro, pero yo sabía que en esa esquina había algo y ese algo me estaba observando. Seguí caminando despacio sin despegar la mirada de aquella esquina. Cuando ya estaba a más de medio camino de entre las sombras la vi salir. Era una mujer completamente desnuda, le brillaban los ojos. Sentí que el tiempo se detuvo, supongo que fue la adrenalina. Me tomó menos de medio segundo el decidir que no debía regresarme, sino que tenía que correr al baño y encerrarme, y eso hice. Casi me caigo, pero alcancé a llegar al baño y cerré la puerta justo a tiempo, pues en cuanto lo hice aquella cosa golpeó la puerta. Del miedo se me quitaron las ganas de ir al baño. Yo sentía que mi corazón iba a explotar, estaba viendo borroso, todo me daba vueltas, sentí que me iba a desmayar. Entonces la perilla comenzó a moverse. Esa cosa quería entrar. Yo solo di algunos pasos hacia atrás hasta que, sin darme cuenta, la cortina de la regadera y se cayó con todo y tuvo haciendo mucho ruido. En menos de 5 segundos el papá de Fernando dentro me vio completamente blanco del susto y me pidió que saliera de ahí. Él ya había encendido las luces. Me preguntó qué era lo que había pasado y le conté sobre la bruja. Él me dijo que seguramente todo me lo había imaginado debido al sueño. La verdad, yo no le insistí, lo único que quería era irme a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, le conté a todos lo que había pasado. Todos me comentaron algo al respecto. Todos menos el papá de Fernando. Él solo se mantuvo en silencio pensativo. Entonces se me ocurrió preguntarle cómo le había hecho para abrir la puerta del baño. Me explicó que todas las puertas de su casa podían abrirse por fuera, utilizando cualquier cosa de punta plana y delgada, que las había puesto así porque al tener tantos hijos podían ocurrir accidentes y una puerta cerrada siempre era un peligro. Después del desayuno volví a mi casa. Por supuesto que no les dije a mis padres ni una sola palabra de lo que había ocurrido, ya que no me hubieran dejado volver. Una semana después Fernando me fue a buscar para que jugáramos básquet por y le dije que sí. Mientras jugábamos le dejé en claro que jamás volvería de noche a su casa, que se iría como siempre, pero solo de día. Él estuvo de acuerdo. Con eso pasó un mes y una tarde, ya casi de noche, estábamos jugando en el techo de su casa. Fernando había bajado por unas copas, así que yo me quedé solo allá arriba. Me encontraba viendo hacia mi casa cuando sentí una mirada penetrante. Era la misma sensación que había tenido cuando vi a la bruja. No quería voltear, pero tuve que hacerlo. Ahí estaba ella mirándome. Entonces se abalanzó sobre mí. Yo me asusté y caminé hacia atrás. Caí del techo, pero no fui a dar hasta el suelo, sino que mientras caía una gruesa rama del tronco del árbol seco me perforó la axila y quedé colgado del árbol.
La herida fue muy grave, afortunadamente llegué al hospital y pudieron salvarme antes de que perdiera demasiada sangre, pero mi brazo ya no tuvo remedio. Testimonio de Vanessa: soy la más chica de mis 6 hermanos. Actualmente tengo 12 años, voy a cumplir 13 en unos meses, así que perdonen si mi manera de contar las cosas no es la mejor. Lo que voy a relatar ocurrió cuando yo tenía 5 años, es decir, en el año 2014. En ese entonces yo era una niña chiflada y consentida, pues de los 6 solo éramos 2 mujeres y yo no podía andar jugando con mi hermana Laura, pues como dije yo tenía 5 años y ella iba a cumplir 12. No había forma de que nos juntáramos para hacer cosas, pues mientras yo le andaba poniendo nombres a mis muñecas, mi hermana ya andaba hablando con mi madre sobre el muchacho que le gustaba. Entonces, como yo me la pasaba jugando sola casi todo el tiempo, no se les hizo raro cuando yo empecé a decir que tenía una amiga. Lo primero que todos pensaron fue que se trataba de una amiga imaginaria, pero la verdad es que de imaginaria no tenía nada. Yo decía que mi amiga se llamaba Mama. La primera vez que la vi fue en el cuarto que compartía con mi hermana y estaba jugando con mis muñecas. Estaba en el piso, apenas la iba a agarrar cuando desde abajo de la cama salió un brazo y se estiró hasta agarrar mi muñeca. Yo fui tras la muñeca y al asomarme debajo de la cama vi a Mamá. Ella era rara, su cara era fea y tenía algo en el cuello, pero ella sí quería jugar conmigo y como nadie quería jugar, eso nos hizo amigas. Todos pensaban que yo hablaba sola, pero en realidad yo platicaba con Mamá todo el rato. Me contaba cosas sobre mi familia. Una vez me dijo que muchos años antes había querido jugar con mi hermano mayor, pero él lo quiso jugar también. Dijo que el vecino de enfrente había sido grosero con ella y que por eso lo había empujado del techo. Cuando yo empecé a contar todo lo que Mamá me decía, mis padres se empezaron a preocupar, pues sospechaban que algo estaba terriblemente mal con mi amiga. También me dijo que cuando mi hermana era más chica jugó con ella un rato. Jugaban con los peluches, los aventaban y Mamá le contaba cuentos para dormir. Hasta que ella ya no quiso jugar. Lo único que no me gustaba era que a veces me quería sacar de la casa o me quería meter al ropero. También muchas veces quería que yo me metiera debajo de la cama para jugar con ella, pero a mí siempre me ha dado miedo a la oscuridad, así que nunca le hice caso. Nunca me lastimó, pero un día simplemente dejó de jugar conmigo y fue exactamente el día que mis padres me llevaron a bautizar. Nunca entendí por qué es esperar 15 años para bautizarme. El punto es que luego de eso Mamá ya no quiso jugar conmigo. Hace un año, mientras comíamos, salió en la plática el tema de Mamá, así que aproveché para preguntarle a mis padres por qué me habían bautizado en aquel momento. Me dijeron que habían decidido bautizarme después de que me tomaron una fotografía y que detrás de mí se podía ver a Mamá y esta era la misma bruja. Testimonio final: Ramiro Contreras. Yo logré contactar a la familia mediante el hijo de don Luis. Es gracias a él que logré realizar esta investigación. Al hablar con los involucrados puedes sentir el miedo en sus palabras. Ellos tratan de llevar una vida normal dentro de lo posible. Los hijos menores del matrimonio casi no tienen amigos, pues la situación tan estresante en la que viven les generó un comportamiento bastante tímido. Visitar la casa no es una experiencia especialmente agradable. Tiene una aura extraña, incómoda. Se puede sentir desde que uno atraviese el portón. El tronco del árbol seco sigue estando ahí. La corteza es muy oscura. Se puede sentir que alguien te observa mientras se esconde tras el tronco. Otro detalle inquietante que puede notar es que dentro de la casa todo el tiempo hace frío. No importa la hora del día, no está helado, pero se siente frío. La ciudad en la que está la casa es bastante caliente. Incluso hace calor en invierno. Hay mucha más historia en todo esto. El tío que tomó la fotografía donde la bruja se puede ver detrás del hijo mayor se negó a hacer público su testimonio. Pero me contó que luego de tomar esa escalofriante fotografía comenzaron a ocurrir cosas paranormales en su casa, y si la fotografía existe, que pude verla con mis propios ojos. Intenté convencer a la familia para que me dejaran mostrarla como evidencia, pero se negaron, lo cual creo yo es perfectamente entendible. La última vez que fui a hacerles preguntas se me hizo de noche y mientras platicaba con ellos fui testigo de cosas que nunca voy a olvidar. En la sala tienen una computadora que no usa, pues tiene una falla. Bueno, de repente se empezó a escuchar como si alguien estuviera usando el teclado. No fue cosa de un segundo, no
Claramente se pudo escuchar durante más de un minuto que algo estaba presionando las teclas. Fue muy raro y la verdad sí me dio miedo. Otra cosa que pude ver en 2 ocasiones diferentes fue que al caer la tarde, extrañas luces salían de la tierra en el patio, eran como bolas de colores podían ver desde el comedor, salían y se esfumaba, pero sin duda alguna lo más aterrador de esa casa es el patio. No importa que sea mediodía, uno siente que algo anda mal ahí, y si en efecto al fondo del patio hay un pedazo de tierra donde no crece hierba, desafortunadamente no hay un testimonio de dónde lo es, pues falleció el año pasado, pero platicando con el padre de la familia y con el hijo de Don Wash llegamos a la conclusión que la bruja que está enterrada en el patio fue asesinada en esta casa, pues el hijo de Don Luis dice que cuando su padre compró el terreno estaba todo disparejo en la parte del patio, así que él tuvo que rellenar con tierra y la tumba no estaba. Eso significa que algunas de las 2 familias que vivieron aquí antes saben exactamente qué es lo que ocurre aquí, porque el padre de la familia dice que intentó contactar con los anteriores inquilinos. Al primero nunca lo pudo encontrar, pues al parecer se fue de la ciudad o algo así, pero lo inquietante es el segundo inquilino, pues resulta, y esto lo afirma tanto el hijo de Don Leyes como el padre de la familia, que luego de que ese segundo inquilino dejara de rentar la casa, Don Luis se enteró que esa persona formaba parte de un extraño culto. Ese culto es muy conocido en la ciudad, puede salir a la luz hace unos años cuando, en una exploración urbana en una casa abandonada, alguien logró grabar uno de los rituales de ese culto e incluso salió en el periódico de la ciudad. Lo más extraño es que los sueños que tenía el hijo mayor se parecen bastante a los rituales que practica este culto. No cabe duda que en este mundo ocurren cosas que superan todo lo que podamos imaginar. Existen horrores que parecen haber salido desde lo más profundo de la tierra. El matrimonio me ofreció ver la tumba, pero siendo sincero me dio mucho miedo y no acepté. Aún así, al tener la oportunidad de investigar este caso, no me queda ninguna duda que en el patio de la casa de esa familia está enterrada la tumba de una bruja. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor. Moralma miedo.